Buenas tardes a todos los que nos escuchan y gracias especialmente al Centro Sefarat y a la profesora Cristina Basili y a la Universidad Complutense y al grupo de investigación. Yo he preparado una pequeña presentación, más que nada porque voy a leer muchos textos y así ustedes van a poder verlos, es decir, leerlos, seguirlos, ¿no? Voy a hablar de toda esta parte de la experiencia interior de Simone Weil, que es amplísima. Es casi una osadía meterme en este asunto, pero bueno, quisiera hacer un pequeño recorrido sobre ello, ¿no? Es decir, sobre este itinerario, empezando pues por lo que fue su vida o sus primeras intuiciones de jovencita y luego su descubrimiento al final de su vida de la figura de San Juan de la Cruz, en los escritos de San Juan de la Cruz. Es de todo el mundo muy conocido este texto que cito aquí, que tienen ustedes en pantalla, que pertenece a Autobiografía espiritual. Bueno, A la espera de Dios se ha traducido simplemente como autobiografía. Es la carta que escribe Simone Weil al padre Perrin cuando está a punto de irse hacia América, ¿no? Haciendo escala en Casablanca. Entonces, encontramos un primer descubrimiento en una crisis bastante fuerte, una crisis existencial propia de la adolescencia. Voy a leer el texto, aunque sea muy conocido, porque nos va a marcar el itinerario que va a seguir Simone Weil, sobre todo en este itinerario, en esta vida interior, que es lo que quiero resaltar en esta pequeña reflexión. Ella escribe al padre Perrin, le dice: a los 14 años caí en una de esas desesperaciones sin fondo de la adolescencia y pensé seriamente en morir debido a la mediocridad de mis facultades naturales. No echaba en falta los éxitos externos, sino no poder esperar alcanzar ese reino trascendente al que solo tienen acceso los hombres auténticamente grandes y donde habita la verdad. Prefería morir antes de vivir sin ella. Se refiere a la verdad, claro. Tras meses de tinieblas interiores, tuve de pronto y para siempre la certeza de que cualquier ser humano, aunque sus facultades naturales fuesen casi nulas, penetra en este reino de la verdad reservado al genio con tal de que desee la verdad y haga un perpetuo esfuerzo de atención para alcanzarla. Hasta aquí la cita. Fíjense que he destacado: prefería morir antes de vivir sin la verdad. Es decir, este descubrimiento o esta certeza sobre la verdad es algo que, bueno, primero le hizo a Simone Weil revivir, la hizo de alguna forma pues salir de aquella crisis y además le dio una convicción que sería ya para toda la vida. Y he subrayado ahí dos palabras: el deseo y la atención. De la atención hablaremos más, pero no quiero dejar pasar todo lo que el deseo tiene que ver en la vida interior de Simone Weil. Es decir, el deseo es fundamental en ella, el deseo profundo, no los deseos, como decía Jean Lacroix, ¿no? Él hablaba del deseo grande con mayúscula y los pequeños deseos. No, este sería el deseo profundo, es decir, simplemente lo subrayo. Entonces, importante pues esta certeza que adquiere a los 14 años de que podemos o se puede llegar con un esfuerzo grande de atención y un profundo deseo a la verdad. Y luego he puesto este otro texto también de la misma carta muy conocido, aunque hace relación a Dios, pero el camino interior de Simone Weil, aunque Dios va a contar mucho, no es un camino solo de Dios, ni es un camino propiamente religioso. Ella no llega a pertenecer a ninguna religión. Pero este texto también es significativo. Dice: a lo largo de mi vida nunca he buscado a Dios. Desde la adolescencia pensaba que la cuestión de Dios es un problema sobre el que faltan datos aquí abajo y que la única manera de no resolverlo en falso, que me parecía el peor de los males, era no plantearlo. Así pues, no lo planteaba. Y luego dice: ni lo negaba ni lo afirmaba. Hasta aquí la cita. Bueno, vamos a seguir un poquito con estos textos, pero ya de momento encontramos este compromiso con la verdad y sobre todo el deseo y esa atención que vamos a ver que es protagonista en su vida. Es decir, podemos decir que Simone Weil tiene una vida interior intensa, pero es una vida interior muy vinculada al aspecto espiritual, donde cuenta fundamentalmente lo intelectual. Es decir, lo espiritual es una dimensión humana
pero lo intelectual forma parte de esa dimensión espiritual, por lo menos yo así lo entiendo, ¿no? Es decir, ella va a hablar, y aquí he señalado algunos textos, de rigor intelectual, de probidad intelectual, de rectitud intelectual. Y es una rectitud intelectual que está marcada sobre todo por ese deseo profundo de hallar la verdad, ¿vale? Entonces, aquí hay 3 textitos que también son de A la espera de Dios, y los 2 primeros de la carta que he citado, donde dice: tengo una noción extremadamente rigurosa de la probidad intelectual, hasta el punto de que nunca he encontrado a nadie que no me haya parecido que carece de ella en más de un aspecto, y siempre temo que me falte a mí. Hasta aquí la cita, es decir, rigor intelectual. ¿Por qué? Por fidelidad a la verdad. La verdad, vamos a ver que en ella es verdaderamente algo muy, muy, muy relacionado con la realidad. Es el reflejo de la realidad, como veremos enseguida, ¿no? Otro texto sobre este rigor intelectual en Simone Weil, que forma parte de su camino, de su propio camino espiritual, o sea, lo incluyo ahí dentro. Dice: el grado de probidad intelectual obligatorio para mí, por mi propia vocación, exige que mi pensamiento sea indiferente a todas las ideas sin excepción, comprendidas, por ejemplo, el materialismo y el ateísmo, y que sea igualmente acogedor y reservado frente a todas ellas. Del mismo modo que el agua es indiferente a los objetos que caen en ella y no los pesa, son ellos mismos los que se pesan en ella tras pasar un tiempo en oscilación. Hasta aquí la cita. Es decir, ni siquiera las cosas o los temas que me atraen van a... Es decir, ella habla de mantenerse con una distancia de los temas que le atraen, de los que no le atraen. Es decir, el grado de rigor intelectual que veremos que ha sido exagerado en su vida. Y, por ejemplo, es muy significativo este otro textito que viene a continuación, también de A la espera de Dios, que pertenece a el trabajo sobre formas del amor implícito de Dios, y concretamente habla de la amistad. Dice, es muy significativo, dice: es el simple hecho de sentir placer al pensar sobre cualquier tema como piensa el ser amado, o desear en cualquier caso tal concordancia de opinión con él, es atentar contra la pureza de la amistad y contra el rigor intelectual a la vez. Es algo muy frecuente. Hasta aquí la cita. Es decir, ni siquiera se permite Simone Weil esa complacencia que todos podemos entender y que a todos nos encanta con la persona más querida o con las personas cercanas. O sea, bueno, pues a veces hacemos nuestras pequeñas concesiones para decirle: bueno, sí, eso lo veo parecido a ti. Bueno, pues en eso también ella practica un rigor intelectual muy... Bueno, muy claro, ¿no? Es decir, bueno, pues ese sería un poco su camino. Su camino, vamos a pasar de diapositiva, que como ahí explico, está marcado fundamentalmente por la verdad, y hay una dirección única en su vida de esta búsqueda de la verdad. Pongo aquí un texto resaltado en negrita de l'Enracinement, es el último libro que dejó sin terminar, donde recoge lo que entiende por verdad. Y dice: una verdad es siempre verdad de algo. La verdad es el resplandor de la realidad. El objeto del amor no es la verdad, sino la realidad. Desear la verdad es desear un contacto directo con la realidad. Desear un contacto directo con una realidad es amarla. No se desea la verdad más que para amar en la verdad. Se desea conocer la verdad de lo que se ama. Es preferible hablar de un espíritu de verdad en el amor que de amor a la verdad. Hasta aquí este texto que recoge mucho su visión. Es decir, realidad y verdad están verdaderamente en paralelo. La una es el reflejo de la otra. Es decir, su vida está volcada en la verdad, pero porque está volcada fundamentalmente en lo real, precisamente por esa fidelidad a la verdad. Luego hay otro tema en el que me voy a meter precisamente por hablar de esta parte interior, por esta interioridad de Simone Weil, que sería lo sobrenatural. Aquí podríamos decir muchísimo, y la verdad es que he escogido unas... Claro, no se puede decir todo. Es un tema, pienso que muy amplio en ella. Escribe sobre lo sobrenatural. Bueno, primero, esa palabra, como dice Pascal David, que es alguien de la Asociación Simone Weil, se destaca sobre todo en Simone Weil a partir de 1941, como veremos a continuación. Especialmente cuando tiene todas sus experiencias interiores más fuertes, cuando conoce a Juan de la Cruz. Ella escribe
en los cuadernos, dice, lo sobrenatural es la diferencia entre el comportamiento humano y el comportamiento animal. Es una de sus afirmaciones así como muy tajantes, ¿no? Y también dirá que la ciencia del alma y la ciencia social, ambas, son completamente imposibles si no está rigurosamente definida e introducida en la ciencia la noción de sobrenatural para ser tratada con una precisión extrema. Es decir, en su pensamiento, sobre todo a partir del año 38, incluye lo sobrenatural. Pero esto sobrenatural, algo que ella de joven, desde luego, bueno, no lo atisba o si lo atisba no habla de ello, se hace mucho más presente, sobre todo a partir de 1938, cuando va a tener una de sus, bueno, de las experiencias místicas que describe. Sin embargo, si nos vamos más atrás, es muy curioso porque en Simone Weil lo que encontramos es... Espera, que voy a pasar... No, estoy ahí. En Simone Weil lo que encontramos es que ya desde muy jovencita apunta maneras, es decir, estos temas de lo sobrenatural, sobre todo la atención, es decir, sus grandes temas interiores los trata ya con 16 y 17 años. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los escritos de juventud que están en el tomo de los escritos de la filosofía de cuando era joven, de las obras completas, que es el cuento de los 6 cisnes de Grimm. Este cuento responde a un topo, que son aquellos ensayos que les pedía Alain cuando estaban en el instituto, y en él dice lo siguiente, lo voy a leer porque vale la pena, porque es un texto de los 17 años. Cuenta el cuento de Grimm, pero ya verán por qué elige este cuento. Pues porque aquí ya está de alguna manera el núcleo de lo que ella planteará después. Dice, en el cuento escribe ella, esto está traducido de Simone Weil directamente, dice, una hechicera, mujer del rey, odiaba a sus hijastros, hijos del rey, y por sortilegio lanzó 6 camisas encantadas de seda sobre ellos. La magia hizo que los 6 jóvenes se transformaran en cisnes, aunque tomaban forma humana un cuarto de hora cada día. Los hijos del rey tenían una hermana cuya existencia desconocía la hechicera. La hermana llegó a encontrar a sus hermanos en el corto lapsus de tiempo en que recobraban la forma humana, y estos le indicaron la manera de librarlos del hechizo. Tenía que coser 6 camisas de anémonas blancas y lanzarlas, una vez hechas, sobre ellos, como habría hecho la hechicera, como había hecho con las camisas de seda, y hacer así un contrasortilegio. Primero fue la seda la que estaba encantada y en este segundo momento lo serían las anémonas blancas, tejidas en condiciones especiales. Tal era la sola suerte de salvación para los hijos del rey, atrapados por el efecto de la magia. Pero para que las camisas de anémonas adquirieran el poder de deshacer el hechizo, había que cumplir la condición más importante: coser las camisas en silencio, sin hablar ni reír, durante los 6 años que debía durar el trabajo. Claro, la hermana se puso a coser, aceptando en su corazón las condiciones para liberar a sus hermanos. Muchas cosas le sucedieron durante aquellos 6 años de trabajo. Se casó con un rey, tuvo un niño que le quitó su suegra y fue acusada de matarlo. Desgracias tremendas. Lo mismo le sucedió a otros 2 hijos que engendró del rey, pero no por ello dejaba de coser en silencio, fiel a su compromiso para liberar a sus hermanos. Finalmente fue condenada a morir en la hoguera a pesar del amor del rey, su marido. El último día de los 6 años que tenía para hacer el trabajo, a punto de ser quemada en la hoguera, aparecieron 6 cisnes blancos. Lanzó sobre ellos las camisas de anémonas y se convirtieron en las personas que habían sido metamorfoseadas por la magia, y vivieron con su hermana y con el marido de ella el resto de sus vidas. Fíjense que es un topo de noviembre del año 25 para Alain en el Instituto Henri IV. Bueno, aquí ya vemos de una forma clarísima la presencia de la virtud de la obediencia y una noción muy weiliana que es la de acción non agissante, es decir, la acción que no actúa. Es esa atención, esa espera atenta que va a definir con la palabra griega hypomone. A la espera de Dios, escribe este texto que ya vemos como el núcleo en este topo de los 17 años. Dice,
la actitud que obra la salvación no se parece a ninguna actividad. La palabra griega que lo expresa es hypomone, que no está bien traducida como paciencia. Es la espera, la inmovilidad atenta y fiel que dura indefinidamente y que ningún choque puede alterar. El esclavo que escucha cerca de la puerta para, en cuanto llame el amo, es decir, para abrir, perdón, en cuanto llame el amo es la mejor imagen. Tiene que estar dispuesto a morir de hambre y de agotamiento antes que cambiar de actitud. Y si sus compañeros lo llaman, le hablan o incluso si le golpean, él no se presta siquiera a girar la cabeza. Y hasta si le dicen que el amo ha muerto, aunque llegara a creerlo, no se moverá. Si le dicen que el amo está irritado contra él y que le pegará a su vuelta, tampoco se moverá. Hasta aquí el texto. Fíjense que ya apunta esto que ya es un texto de madurez cuando era jovencita. Y lo mismo pasa con un texto en el que no me voy a detener, pero que es un texto también del año 26, que es el dogma de la presencia real. Trabajando el tema del cuerpo con Alain, escribe ese texto que luego retomará en el trabajo sobre los sacramentos al final de su vida, en un trabajo que hace para Maurice Schumann cuando ya está en Londres. Ahí es donde dice, el pan de la comunión es el mismo cuerpo de Cristo, no su símbolo. Es decir, Simone Weil capta admirablemente los grandes dogmas del cristianismo católico. Y decía, claro, esto sirve para quienes creen, dice, porque si no, creer algo así sería una creencia, dice, digna de los salvajes de Australia, ¿no? Bueno, pero en fin, lo que quería señalar era estos dos textos de juventud que llaman muchísimo la atención. Fíjense que antes de pasar a lo que acabo de poner en pantalla, es importante que señalemos que hay un texto de Simone Weil que lo nombran muchos estudiosos, pero no está publicado, aunque sí que está publicado, por ejemplo, en el texto de Domenico Canciani, no recuerdo el nombre, pero bueno, en un texto de Canciani que es este texto que muchos conocerán. Dice, aunque he tenido que franquear diversos umbrales, no recuerdo un solo momento en el que haya cambiado de dirección. Lo citan bastantes autores, ya les digo, y concretamente está en La inteligencia y el amor, La intelligence et l'amour, es un texto que está traducido en italiano y traducido al francés, de Domenico Canciani de 2000, del año 2000. Entonces, dirá eso, ¿no? Es decir, aunque he pasado muchos umbrales, es decir, ha pasado muchos portones, no tengo idea de haber cambiado de dirección. Y efectivamente, en estos textos de juventud ya se nos muestra ese no haber cambiado de dirección. Insisto, esa dirección, sobre todo de fidelidad enorme ante la verdad, muy practicando el deseo y sobre todo desde también la práctica de la atención. Recuerdo aquí de manera rapidísima los tres, digamos, hitos de encuentros con el cristianismo, aunque desde luego insisto en que su experiencia espiritual no se va a ceñir al cristianismo, aunque sí que es verdad que de alguna forma el cristianismo toma un lugar especial. Es decir, ella el año 35 en Portugal encuentra pues por primera vez una procesión cristiana en un pueblecito costero de gente muy sencilla. Entonces ve una procesión en torno al puerto o a unas barcas y ella dice ahí que descubre el cristianismo como la religión de los esclavos. Claro, ella acababa en ese año, en el mes de agosto, de hacer su experiencia en la fábrica y estaba como marcada por la esclavitud. Luego está la experiencia también muy conocida de Asís en el año 37, donde cuenta que allí en Santa María de los Ángeles, algo más fuerte que yo, dice, me hizo por primera vez ponerme de rodillas. Y luego la experiencia del año 38, que es la experiencia podemos decir que es el año de la apertura a lo sobrenatural, es decir, por poner una fecha, gracias a la experiencia en la abadía de Solesmes, donde pasa la Semana Santa y la Pascua. Ahí hay una experiencia mística que narra al padre Perrin y narra también a Joël Bousquet y también la cuenta al padre Couturier, pero no se sabe si es de ese momento o de finales hay quien la sitúa también a finales del año 38. Lo que importa es que ella llega a afirmar el mismo Cristo descendió y me tomó. No me voy a parar ahí, pero simplemente es por hacer un recordatorio de esos tres hechos, ¿no?, de encuentro con el cristianismo.
Y ahí, pues bueno, hay una definición de lo sobrenatural. Ella en el año 41 trata de hablar con un sacerdote católico, que es el padre Joseph-Marie Perrin. Él le llevará a Gustave Thibon, como vamos a ver a continuación. Pero ella, por ejemplo, de lo sobrenatural escribe: el hombre no escapa a las leyes de este mundo más que lo que dura un rayo, es decir, un instante de detenimiento, de contemplación, de intuición pura, de vacío mental, de aceptación del vacío moral. Por estos instantes es capaz de lo sobrenatural. Quien soporta un momento de vacío recibe el pan de lo sobrenatural o cae. Hasta aquí la cita. Verán que esto tiene unos ecos enormes de San Juan de la Cruz, ¿no? Luego también escribe en el texto sobre los sacramentos: cuando el alma ha atravesado un umbral por contacto real con un bien puro, aquello cuyo tumulto interior ante el sacramento es quizás un signo cierto, ya no se le pide otra cosa que la espera inmóvil. Estamos en esta actitud de espera, pero que no es una espera pasiva, es una espera fundamentalmente activa. Esto lo voy a pasar porque si no, no me da tiempo. Voy a entrar ahora a considerar un poquito lo que hay llamado la vía sanjuanista, es decir, el encuentro de Simone Weil con los escritos de San Juan de la Cruz, que tiene lugar en casa de Gustave Thibon. Gustave Thibon era este escritor y agricultor a cuya casa va Simone Weil porque Thibon es amigo del padre Perrin y ella, ya en plena guerra, cuando está en Marsella en el año 41, le pide al padre Perrin que le haga conocer a algún agricultor porque quiere conocer los trabajos del campo. Ella prevé de alguna manera que, como bueno, por las leyes de Vichy está separada de la enseñanza, pues tiene una idea de ir con sus padres e incluso con Antonia Tarés al norte de África, Argelia, especialmente es lo que pensaba, y tener ahí un pequeño jardincillo. En fin, todo eso lo lleva en la cabeza como posible futuro, ¿no? En fin, es lo que pensaba y lo plantea en algún caso. Bueno, la cosa es que pide ir a casa de algún agricultor y es así como va a casa de Gustave Thibon, que como he dicho era escritor, pero también agricultor en Saint-Marcel-l'Ardèche. Y Thibon, que era terciario carmelita, bueno, después de haber hablado con ella, de haber discutido mucho, porque debió de ser muy difícil al principio, lo cuenta Thibon, hay un vídeo que lo cuenta él en vivo y en directo, que decía: esta mujer, bueno, en fin, no me detengo en esto, que ya es muy conocido, aunque no faltan ganas de hablar, pero tuvieron ahí al principio, pero claro, al final son dos personas que se encuentran en lo profundo, ¿no? Entonces él enseguida le enseña las obras de Juan de la Cruz, las lee en español, por cierto, y bueno, se queda entusiasmada, especialmente ante la experiencia de la noche y la vivencia de la nada. Comprendió enseguida esto que dice, que además es muy chocante, pertenece a Lagassinement, que dice: la obra de Juan de la Cruz es un estudio rigurosamente científico de los mecanismos sobrenaturales. Es un poco chocante, pero es una de sus afirmaciones tajantes, ¿no? Es decir, cómo ella ve que este hombre, que San Juan de la Cruz, conoce de una manera directa a lo sobrenatural. Escribe entusiasmada a su hermano a finales del 41, es una carta sin fechar, pero vamos, se calcula de finales diciembre del 41, y le dice, está en el tomo de las obras completas donde está la correspondencia familiar, le dice: ¿has leído a San Juan de la Cruz? En este momento es mi ocupación principal. Me han pasado también un texto en sánscrito de la Gita, transcrito en escritura latina. Son dos pensamientos extraordinariamente parecidos. La mística de todos los lugares es idéntica. Creo que Platón debería estar situado ahí y también que tomaba las matemáticas como materia de contemplación mística. Hasta aquí este texto. Este texto es muy significativo porque aquí vemos cómo la mística de Simone Weil es universal. Es decir, igual está hablando de los grandes textos de Oriente que de Platón. Entonces, y el entusiasmo ante su hermano, ¿no? El decir, bueno, has leído a este hombre. Bueno, podemos decir que, desde luego, la vía de San Juan de la Cruz es una vía negativa. Es decir, es la nada, nada, nada. Y en el monte, nada. Todo esto, bueno, sorprende, engancha, permítanme la vulgaridad, a Simone, pero es que es así. Y yo creo que podríamos ponerlo en paralelo con la idea de descreación en Simone Weil. Es decir, ella dice
y expresa en muchas ocasiones, en este caso cito un texto de la Connaissance surnaturelle, dice, la creación para Dios no consiste en expandirse, sino en retirarse. O bien, en la espera de Dios, dice, Dios y todas las criaturas menos que Dios, solo. Es decir, Dios acepta esta disminución, es decir, Dios con todo lo demás es menos que Dios solo. Es una noción que parece que está en la Cábala, pero que ella no conoció. Sin embargo, es una noción que la tiene, ¿no? Es decir, es una idea muy también de Juan de la Cruz que tiene que ver con pues un Dios que renuncia a su poder, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que plantea ahora es una serie de textos de los cuadernos para que vean. Claro, es una osadía porque esto es muy, muy cortito, ¿no? Pero bueno, para que podamos sacar de ahí un poco las ideas principales, lo que capta fundamentalmente de Juan de la Cruz. Escribe, por ejemplo, en los escritos de Marsella, dice noche oscura, aplicación en todos los aspectos, actividad que no actúa, otra vez, no intervención, es acción que no actúa. Bueno, pues lo que quiero destacar es esa noción muy weiliana del ateísmo purificador que capta o interpreta así de San Juan de la Cruz. Escribe en el cuaderno 4 de Marsella, otoño del 41. Habla Simone Weil de dos ateísmos, el ateísmo y luego un ateísmo que purifica la noción de Dios. Para hablar de este se sirve de la contradicción. Ella dice, habla mucho de la contradicción, podemos decir que en su filosofía es fundamental la contradicción, que dice que es la palanca, le levier, diría en francés, ¿no?, de la trascendencia. El texto es el siguiente, dice, caso de contradicciones verdaderas. Dios existe, Dios no existe. ¿Dónde está el problema? Ninguna incertidumbre. Estoy completamente segura de que hay un Dios, en el sentido de que estoy completamente segura de que mi amor no es ilusorio. Y estoy completamente segura de que no hay Dios en el sentido de que estoy completamente segura de que nada de lo real se parece a lo que puedo concebir cuando pronuncio este nombre, puesto que no puedo concebir a Dios. Pero eso mismo que no puedo concebir no es una ilusión. Esta imposibilidad me es dada de manera más inmediata que el sentimiento de mi propia existencia. Hasta aquí este texto de los cuadernos, ¿no?, del tomo sexto de las obras completas. Completamos este texto con otro más, en el que aquí ya habla directamente de esa función purificadora del ateísmo, es decir, presenta el ateísmo como una purificación, y esto es muy interesante, bueno, sobre todo para que la creencia nunca sea algo soberbio, para que la creencia sea algo humilde. Se nos va a caer el cielo sobre las cabezas, está diluviando en Zaragoza. Cierro el pico. Bueno, el texto es, madre mía, dice, la parte de la inteligencia, de la porción que en nosotros afirma y niega, que plantea opiniones, dice, es solamente la sumisión. Cuanto concibo como verdadero es menos verdadero que esas cosas cuya verdad no puedo concebir, pero que amo. Por eso llama San Juan de la Cruz noche a la fe. En quienes han recibido una educación cristiana, las partes inferiores del alma se agarran a estos misterios cuando no tienen ningún derecho a hacerlo. Por eso mismo necesitan una purificación de la que San Juan de la Cruz describe las etapas. El ateísmo o la incredulidad constituyen un equivalente de esta purificación. Hasta aquí este texto tan significativo en el que de alguna forma atentará o criticará a veces las certezas de los creyentes, ¿no? Pero es muy sanjuanista, por otra parte, es muy de Juan de la Cruz. Y por último, este texto de cuaderno de Marsella, de cuaderno 9, calle 9, dice, no creer en la inmortalidad del alma, sino mirar la vida entera como destinada a preparar el instante de la muerte. No creer en Dios, sino amar simplemente el universo como una patria, incluso en la angustia del sufrimiento. Aquí está el camino hacia la fe por la vía del ateísmo. Es la misma fe que resplandece en las imágenes de la religión, pero cuando se llega a ella por este camino, el uso de dichas imágenes es nulo. Yo creo que podríamos resumir en un texto de Simone Weil, que pertenece a los escritos de Marsella, el mensaje de Juan de la Cruz en ella. Creo que es muy significativo y se parece un poquito al texto que he leído antes. Dice Simone Weil,
cuando el alma agotada ha dejado de esperar a Dios, cuando la desgracia exterior o la sequedad interior le hacen creer que Dios no es una realidad y a pesar de todo el alma sigue amando y le producen horror los bienes de aquí abajo que pretenden reemplazar a Dios, es entonces cuando Dios, pasado un tiempo, viene hasta ella, hasta el alma, le habla, la toca. A esto llama Juan de la Cruz noche oscura. Hasta aquí este texto. Entonces, bueno, realmente como conclusión podemos decir que Simone Weil lo que tiene es una interioridad eminentemente, esencialmente atenta. Es decir, ella dirá en esos textos tan preciosos de A la espera de Dios, donde habla de los estudios escolares para el descubrimiento de Dios, dice, nunca se pierde un verdadero esfuerzo de atención, siempre es plenamente eficaz en el plano espiritual y por consiguiente lo es también por añadidura en el plano inferior de la inteligencia, pues toda luz ilumina la inteligencia. Y, por ejemplo, pone un ejemplo también de este texto de los estudios escolares, dice, si se busca con verdadera atención la solución de un problema de geometría y si al cabo de una hora no se ha avanzado lo más mínimo, sí que se ha avanzado, sin embargo, durante cada minuto de esa hora en otra dimensión más misteriosa. Sin sentirlo, sin saberlo, ese esfuerzo en apariencia estéril e infructuoso ha llevado una luz hasta el alma. El fruto se encontrará algún día más adelante en la oración y también se encontrará sin duda en un dominio cualquiera de la inteligencia, acaso ajeno por completo a las matemáticas. En este caso está hablando de matemáticas. Es decir, bueno, es una cuestión de la purificación de la fe. Y termino esta parte, y voy terminando también, con unas palabras de Simone Weil que escribe con mayúsculas y que pueden tener mucho sentido de cara al mundo de hoy. Porque ella escribe con mayúsculas, repito, lo he puesto con mayúsculas a idea, dice, ya que estamos, de hecho, en una época de incredulidad, ¿por qué despreciar el uso purificador de esta incredulidad? Lo conozco por experiencia. Es decir, el uso, no sé, el ateísmo, yo creo que Simone Weil puede ser una persona... puede ser no, es una persona que puede decir mucho a las personas que buscan y a las personas pues que se dicen ateas o que no consideran esta porción del sobrenatural. Ella es algo que desdeña durante mucho tiempo, pero que la misma realidad le vuelca a ella, ¿no? Entonces, esta interioridad de la atención, pues lo vemos en estos últimos textos, pero yo creo que voy a callarme ya porque se me ha pasado el tiempo. Perdón, que voy a beber un poquito de agua. Es decir, podríamos decir que la conclusión a esto va a ser una interioridad o una espiritualidad de la atención profundamente atenta. Como he recalcado antes, no olvidemos el deseo, pero una espiritualidad y un planteamiento o una mística que desde luego va a estar volcada en los demás. Voy a leer simplemente los dos últimos textos porque se me agota el tiempo. Habla de la aplicación de la atención como algo que destruye el mal. Es llamativo. En los anexos de el último tomo de las obras completas que se ha publicado, el tomo 5 de los escritos de Londres y de Nueva York. O de Nueva York y de Londres. Dice, la aplicación de la atención a un objeto absolutamente puro, sobre todo si la atención es breve e intensa, tiene la propiedad de destruir el mal. Es curioso. Y luego, el último texto que dice, no solo el amor de Dios tiene la atención como sustancia, el amor al prójimo, del que sabemos se trata del mismo amor, está hecho de la misma sustancia. Y los desdichados no necesitan en este mundo nada más que hombres capaces de prestarles atención. La capacidad de prestar atención a un desgraciado es algo muy raro, muy difícil. Es casi un milagro, es un milagro. Casi todos los que creen tener esta capacidad no la tienen. La calidez, los impulsos del corazón o la piedad no bastan. Es decir, toda esta experiencia interior profundísima hace que Simone Weil sea una persona especialmente atenta a los más desdichados, a unas sabiendas de que esos desdichados, es decir, hacer atención, prestar atención a esas personas no es fácil. Entonces, para ella es su gran reto y para ella es, pues,
digamos, no sé, la apertura esencial, casi diríamos la apertura moral o ética hacia el mundo en el que vive. Por eso, de ahí creo el nombre de este seminario, de esta reflexión entre mística y política.